Bienvenidos de nuevo al curso Probabilidad Estadística 1. Este video va a tratar acerca de los temas que debemos de revisar durante nuestra segunda semana de trabajo. Recuerden ustedes que ya en la primera semana trabajamos con los elementos estadísticos y en este caso, en esta segunda parte, se trata acerca de la representación de los datos, que puede ser de dos maneras distintas, que son dos maneras las que nos interesan por lo pronto en nuestro curso, que son la representación de forma tabular y la representación de forma gráfica. Todo este video lo vamos a guiar a través de un archivo PDF que les estoy compartiendo en esta parte de la página Materiales del curso. Es este archivo que podemos ver aquí al frente. Y estas representan las notas de la clase, por eso le ponemos aquí notas de clase, para que ustedes puedan revisarlo con calma y vayamos hablando de los mismos temas, de los mismos recursos. ¿Sale? Entonces, ¿a qué se refiere la representación de los datos? Los datos que yo recopilo de diversas maneras, como ustedes ya pudieron revisar en su libro de texto, a través de un experimento, a través de un muestreo, a través de alguna encuesta, etcétera, necesitamos representarlos, organizarlos, para que podamos comunicar los resultados de esas encuestas o de esos experimentos. Entonces, en cuanto a la representación tabular, normalmente las conocemos como tablas de frecuencias y a lo que se refieren las tablas de frecuencias es a una organización de un conteo al que le llamamos frecuencia y que tiene que ver con algún aspecto que nos interesa medir de la situación o del experimento del que estemos hablando. ¿Vale? Esos aspectos que nos interesan medir normalmente los expresamos a través de clases o de marcas de clases, como se le llama. Para que veamos varios ejemplos, para ir entrando en materia, vamos a hablar primero acerca de la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es un conteo que yo voy a realizar acerca de algunos aspectos que me interesan. Por ejemplo, en esta primera tabla que estamos poniendo al frente, estamos presuponiendo que nosotros hicimos una votación en un salón de clases para elegir a nuestro jefe de grupo. Aquí estoy poniendo una situación hipotética de que estamos hablando del grupo 573. Entonces es muy usual que nosotros cuando hacemos este tipo de consultas ponemos los candidatos, en este caso estoy ahí eligiendo también 4 personas hipotéticamente, y aquí hay un conteo de votos. Entonces, el número de votos totales es un ejemplo de lo que nosotros conocemos como una frecuencia absoluta. Ahorita vamos a ver por qué se le llama absoluta, porque queremos distinguirla de otro tipo de frecuencias. La frecuencia absoluta no es sino el conteo de los votos, en este caso, que a Perla Martínez, por ejemplo, le corresponden 15 votos, a Jorge Hernández le corresponden 10, a Luis Sepúlveda tiene 20 y Natalia tiene únicamente 5. Entonces, cuando nosotros hacemos una tabla de este estilo, pues decimos que ya elegimos nuestro jefe de grupo y va a ser Luis. ¿Sale? Entonces la frecuencia absoluta nos señala, en este caso en particular, con qué frecuencia está apareciendo una persona que vota por ese candidato. ¿Sale? Entonces, otro ejemplo de esto, lo estoy obteniendo aquí de esta web, que la tenemos por aquí señalada. Veamos, por ejemplo, aquí estamos hablando de otra tabla de frecuencias, frecuencias absolutas, en donde el conteo ahora se refiere a los millones de dólares que representan el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, al igual que en este caso anterior que yo estoy poniendo interés en los candidatos y estoy contando los votos, y a eso lo estoy llamando frecuencia absoluta. En este otro caso, estoy hablando de una serie de países y estoy contando en dólares su Producto Interno Bruto. ¿Sale? Entonces, la frecuencia absoluta correspondiente a cada uno de los países, ahora mi interés está sobre el país, van a ser estos números que estoy poniendo yo aquí, en millones de dólares, ¿verdad? Aquí tengo muchas cantidades que se refieren a cada uno de los países y de alguna manera la frecuencia absoluta lo que está diciendo es el peso que tiene el Producto Interno Bruto de cada país, pero en relación únicamente a cada país. ¿Sale? Entonces, otro ejemplo diferente que ya no tiene que ver con
marcas de clase se le llama. Marca de clase en este caso va a ser cada uno de las personas o cada uno de los países. Estoy asignando números a un único punto, un dato puntual, que en este caso es un país o una persona. Y ahora me voy a fijar en intervalos en los que yo tengo que poner atención. Por ejemplo, yo me puse a medir los pesos, cuánto pesa cada uno de mis 50 estudiantes en algún grupo, y entonces en vez de poner los pesos como tal, estoy poniendo intervalos en donde cae el peso de ciertas personas. Por ejemplo, le consulto a todos mis estudiantes, oye, ¿qué peso tienes? Y mis estudiantes entonces empiezan a llenar esta tabla. Yo les proporciono los intervalos de clase, porque se le llaman así, porque estoy hablando de las clases, que son categorías en donde yo estoy poniendo un peso inicial y un peso final. Por ejemplo, esta tabla, cuando yo pongo un dato aquí, lo que significa es que tengo una persona cuyo peso está entre 115 y 121 libras, por ejemplo, ¿no? Digamos, aquí tengo 4 personas cuyo peso está en este rango, 6 personas cuyo peso está en este otro rango, etcétera. ¿Sale? Entonces la diferencia que hay con este tipo de ejemplos es que aquí tengo yo datos puntuales, como les decía, y aquí tengo intervalos. Y observen ustedes cómo están hechos los intervalos. De la misma manera en que cuando yo tengo una persona registrada aquí que ya votó por una persona y no puede votar por la otra, entonces también de ese mismo modo estoy entendiendo yo las personas que tienen este peso. Por ejemplo, esta persona que tiene un peso entre esta categoría no puede ser contada de nuevo en la siguiente. Por eso es que si bien aquí termina a los 121 kilos, o libras, libras sobre todo, que 121 sería demasiado, las 4 personas de las que estoy hablando acá pesarían entre 122 y 128, ¿vale? Puede suceder, claro, que una persona pese 121.4 libras. Entonces, ¿en qué categoría la pongo? Pues no puedo ponerla en medio. Podría yo definir algún criterio, por ejemplo, para saber en qué categoría ponerla, y si tiene 121.4 libras y yo redondeo, entonces esa persona caería en esta categoría. Si tiene 121.5, 121.6, pues entonces yo ya podría ponerla en esta otra, ¿sale? Pero esos criterios ya dependen de cómo esté yo recopilando mis datos. Lo que quiero que se ponga atención de momento es cómo está construida la tabla y qué significa, cómo la leo. Esta tabla la elegí también a propósito porque aquí se puede hacer la distinción entre los intervalos y entre las marcas de clase. ¿Qué es una marca de clase? Si yo quisiera saber cuánto pesa esta persona o cuánto pesan estas 9 personas, por ejemplo, de este intervalo, yo podría decir que al caer en este intervalo pesan algo así como 139 libras. Lo que hace una marca de clase es, digamos, reemplazar a toda la categoría como para tener una idea de cuál es el número, cuál es el peso que se le asigna a cada uno de estos estudiantes. ¿Vale? Entonces, al final de cuentas, observen ustedes, aquí se hace la suma de todos los estudiantes de la clase, las frecuencias absolutas, esa es otra característica, deben de sumar pues el total de los estudiantes que estoy consultando. En este caso, en el de las votaciones, por ejemplo, la suma de todos estos votos tendría que ser el total de las personas que votaron ese día por estos candidatos. Puede ser que yo agregue una siguiente categoría en la que yo ponga que personas que se abstuvieron de votar, por ejemplo, que es una situación que podría suceder, y entonces aquí haría el conteo de las personas y tendría que considerarlo en la suma total. Pero de momento, suponiendo que no hay más personas que las que votaron, entonces estas categorías deben de cubrir la cantidad total de personas. Y en este caso también todas las categorías, los intervalos, todas las clases deben de sumar el total de las personas encuestadas, ¿vale? Lo mismo estaría sucediendo aquí en este ejemplo, solo que en esta situación sería quizás un poquito forzado. Si yo hablo de los países y hablo del Producto Interno Bruto en millones de dólares, pues la suma quiere decir la que es la cantidad de dinero que está involucrada en todos estos países como un Producto Interno Bruto. En este caso, si ustedes observan, pues el total está un poco forzado. Entonces no siempre tiene que suceder siempre tengo yo que encontrarle un sentido a este tipo de situaciones, pero bueno, sirva el ejemplo para mostrar en qué casos puedo yo utilizar una tabla de frecuencias con frecuencias absolutas.
Y por acá tengo un segundo intervalo que le estoy poniendo en las notas, nos dice apuntes de demografía, tiene que ver con poblaciones. Vámonos aquí a al segundo enlace, lo tenemos por aquí. Y vean, esta también es una tabla de frecuencias absolutas. Vamos a poner atención únicamente en las dos primeras columnas. ¿Cómo leo yo esta tabla? Esta tabla me está señalando intervalos de edad. Este de 0 a 4 significa personas entre 0 y 4 años de edad, y luego personas entre 5 y 9 años de edad, entre 10 y 14 años de edad, etc. Este intervalo, si ustedes pueden observar, captura todas las personas en cierto país que tienen una edad mayor a 74 años, porque las personas que tienen 74 años entonces caerían en esta categoría. Y bueno, observen ustedes que estos rangos de edades pues definitivamente cubren todas las posibilidades que puede tener una persona al vivir en ese país. Si yo soy una persona que tiene 34 años, pues entonces debería de estar en este renglón, debería yo estar contada entre estas 495.893 personas. ¿Vale? Es a lo que se refería, a lo que me refería yo hace rato con que la suma de todos estos casos debe dar el total. ¿Sale? Entonces, observen ustedes también que tiene perfecto sentido separar la edad de una persona en estas categorías, porque normalmente no es usual que uno diga que tiene 10.5 años o 10.7 años, sino que normalmente tengo 10 años, 11 años, 12 años, números enteros. Y entonces, mientras no llegue mi cumpleaños siguiente, pues yo no tengo esa cantidad de años, no se usa de esa manera. Entonces, fíjense, si yo tengo 15.9 años, perdón, 14.9 años, entonces sigo cayendo aquí hasta que tenga 15 años, que yo ya voy a estar contabilizado en este renglón, ¿sale? En este caso les señalo esto porque es un criterio diferente para saber en dónde vamos a caer, ¿verdad? En qué categoría vamos a estar. Ok. Las frecuencias absolutas en este caso también son un conteo. Y este total, pues en teoría sería la cantidad de personas que hay en el país en el momento en que yo realice un conteo. Hay muchos detalles que decir acerca de cómo se obtiene esta información, de cómo se realizan los censos, por ejemplo, porque no sabemos si están contadas aquí como en cero, si aquí se cuenta como persona, algún bebé que aún está en gestación, por ejemplo. Entonces, suponiendo que no se toma en cuenta esa situación, pues entonces aquí solamente están las personas desde recién nacidas, que nacieron ese día en que yo realicé el conteo y que ya pueden considerarse como de 0 años de edad. ¿Sale? Incluso también está la situación de la mortalidad. Si durante el día que hice el conteo, una persona mayor de 74 años ya había muerto, pues entonces quizás no esté contabilizada en esta tabla. O puede ser incluso que la validez de esta tabla sea durante 10 años, entonces las personas que van a nacer los próximos 10 años o que van a fallecer los próximos 10 años no están contadas en esta tabla y a lo mejor habrá que realizar una tabla distinta cuando ya hayan pasado esos 10 años. ¿Vale? Hay muchas situaciones por ahí que tenemos que considerar. Muy bien. Cuando uno está en clases, normalmente hace preguntas a los estudiantes para saber si se está comprendiendo el tema. Entonces, cualquier pregunta que tengan, en este caso porque tenemos una grabación, pues pueden ustedes externarla al foro de dudas o bien al chat personal. Bueno, eso es lo que tenemos que decir de momento acerca de las tablas de frecuencias absolutas. Y entonces, ¿por qué se le llaman absolutas? Porque tenemos otra categoría a la que le llamamos frecuencias relativas. A la frecuencia absoluta, a propósito de que ya terminamos de revisarlo, normalmente no se le llama frecuencia absoluta, es como un nombre demasiado largo. Normalmente la gente le dice frecuencia únicamente. Entonces, son convenciones. Cuando uno le dice frecuencia a un dato, entonces debemos sobreentender que estamos hablando de la frecuencia absoluta. ¿Sale? Bueno, la frecuencia relativa, ¿qué cosa es? La frecuencia relativa tiene relación con lo que está señalado aquí. ¿Qué fracción del total representa el conteo? ¿Sale? Ya no me va a importar únicamente, por ejemplo, que 10 personas votaron por mí, sino me interesaría qué porcentaje del salón votó por mí. Es una pregunta distinta.
En ese sentido, vamos a revisar rápidamente el ejemplo 2, que tiene que ver mucho con la situación de un estudiante en un curso. Yo impartí un curso en periodos pasados y pues para saber si el curso le había funcionado a varios de mis estudiantes o no, quería saber cuáles eran las impresiones que ellos tenían, les hice una encuesta y les hice la pregunta, entre otras, ¿aún tienes dificultades en los temas que mencionaste anteriormente? Y los pongo un poquito en contexto. Di el curso, les hice muchas preguntas al final, les hice una evaluación, les dije, bueno, vamos a revisar estos temas, sobre estos temas, ¿en dónde tuviste dificultades? Y entonces los estudiantes me dijeron, pues tuve problemas en esta parte del álgebra, en esta parte de la geometría, etcétera. Y al inicio del curso, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunté de todos esos temas que tú mencionaste, ¿todavía tienes dificultad en ellos? Y entonces les di 4 opciones de respuesta. En este caso, fíjense que es muy importante cómo diseñé yo el instrumento para obtener la información. En este caso solo les di 4 opciones. Les di opción de respuesta, sí, sigo teniendo un problema en todas las situaciones en las que había yo tenido problemas desde el inicio, o sea, el curso no me sirvió de nada. Afortunadamente, las personas que eligieron esta opción fueron 0, ¿verdad? Ninguno de mis estudiantes dijo que el curso no valió para nada, ¿verdad? Y por ejemplo, esta otra opción que dice todavía en la mayoría de los casos en que mencioné sigo teniendo problemas, pues fueron 4 personas de 23 que respondieron la encuesta las que me dijeron que todavía tenían problemas en la mayoría de los casos. O sea, yo puedo inferir en este caso que 4 personas opinan que el curso no les sirvió de mucho. Esas 4 personas representan el 17.4% del total de los 23 estudiantes. ¿Cómo obtuve yo este porcentaje? Pues bueno, dividí 4 entre 23 y me dio un decimal. El resultado debe ser 0.174. Recuerden ustedes que las dos primeras cifras decimales, cuando hacemos la división de números, son las que representan los enteros del porcentaje. ¿Sale? Entonces, eso es a lo que se refiere la frecuencia relativa. No solamente quiero saber con qué frecuencia contestaron estas preguntas, sino también qué representa esa cantidad de personas del total de personas a las que encuesté. De ese mismo modo, eligieron, por ejemplo, solo en algunos de los que mencioné. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas consideran que el curso que ya valió la pena, ¿verdad? Fue el 65.2% de las personas, que son 15 personas de 23. Dijeron, ¿sabes qué? Tu curso sí me sirvió, pero sigo teniendo algunos problemas. Y la última pregunta, vean las categorías cómo van avanzando. Si tengo problemas, no me sirvió de nada. Pues tengo problemas en la mayoría, más o menos me sirvió. Solo en algunos de los que mencioné, el curso sí me sirvió de bastante, pero necesito trabajar más. Y esta cantidad de personas yo debo de entender, de acuerdo a la categoría en la que yo les pregunté, que el curso fue perfecto y que les ayudó muchísimo a resolver sus dudas y que ya no tienen dudas después del curso. Quienes contestaron esto también fueron 4 personas de 23 y otra vez fue el 17.4%. Ok, entonces, cuando yo hago la suma de estas fracciones, como tienen el mismo denominador, la suma de los numeradores debería de darme 23 estudiantes, suponiendo otra vez que todas estas categorías cubren al total de las personas, como había yo señalado en los otros ejemplos de las frecuencias absolutas. ¿Sale? Solo que aquí la suma, en vez de darme 23, pues me va a dar 23 sobre 23, que quiere decir 1. En este caso, si hago la suma a través de los porcentajes, me debe de dar 100%, porque pues la suma de todos los porcentajes debe de darme 100 en el caso de que aquí estén todos los encuestados, o bien por las divisiones a veces se pierden algunos decimales y debería darme, digamos, un 99.9%, 99.8%, 99.87%, cosas por el estilo. ¿Sale? Entonces, es la diferencia de la frecuencia relativa con la frecuencia absoluta. Para trabajar un ejemplo diferente, por aquí les estoy poniendo un ejemplo 1 que tomé del INEGI. Aquí está la página si quieren consultarlo. De hecho, la tengo ya por aquí abierta para que la veamos. El INEGI, como ustedes saben, es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Es la institución gubernamental que nos ayuda a medir la información acerca de nuestra población
con la finalidad de tomar decisiones. Por ejemplo, ¿por qué quisiera yo saber qué población tengo? Recuerdan ustedes que los romanos fueron de los primeros que iniciaron a hacer los censos, y con esa finalidad yo quiero conocer, por ejemplo, qué cantidad de población tengo, pues para saber cuál va a ser el crecimiento económico, si mi sistema de pensiones va a ser robusto o va a ser muy pobre, si tengo yo que implementar algunas políticas para que nuestros ancianos puedan ser mantenidos por los jóvenes que están produciendo y que están generando riqueza, etcétera, ¿verdad? Eh, Quisiera yo saber también cuáles son las proyecciones a 10 años, a 20 años, cuál va a ser la edad promedio de mi población, si van a ser en su mayoría jóvenes y tengo yo que implementar políticas para, digamos, atender a los jóvenes, o quizás pues tengo yo que pensar en que la migración puede ser puede resolver el problema de que en mi país hayan muchos ancianos, que sea una fracción muy grande de la población, y que entonces para mantener a todas esas personas, a todos esos miembros de la población, pues yo necesito pues instaurar políticas, a lo mejor invitar a la gente a que tenga más hijos o recibir más personas de migrantes de algún otro país, ¿sale? Etcétera, ¿verdad? También mortalidad, nupcialidad, qué tanto se casa la gente, qué tanto se muere, qué tanto nacen. Hay muchas cosas que decir acerca de la población, y en la página principal del INEGI estamos viendo muchas gráficas, ¿no? Ahorita iremos a las gráficas, permítanme trabajar de manera ordenada. Estamos aquí porque queremos trabajar con un ejemplo de tablas de frecuencia relativa. Y vean ustedes lo que tengo acá. Tengo de nuevo intervalos de edades entre 0 y 4 años, 5 y 9 años, 10 y 14 años, etcétera, y así hasta más de 85 años. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, un intervalo considerado dentro de mi población ya me está diciendo muchas cosas acerca de los datos también. Aquí me está diciendo que la esperanza de vida en mi país, en México, pues sí es bastante alta, ¿no? Si tengo un porcentaje de personas que están en esta edad, que tienen 85 o más años. ¿Vale? Aquí puedo yo observar también qué tan eficaces han sido mis servicios de salud, porque a lo mejor hace 10 años, hace 20 años, la esperanza de vida, o sea, lo que podría uno esperar a vivir en un país como el nuestro, quizás estaba entre 70 y 74, o como se dice que sucedía en la Edad Media en esas poblaciones, que la gente por ahí de los 40 se moría de enfermedades. En fin, en este caso le estoy presentando una tabla donde estamos hablando de los porcentajes. ¿Qué quieren decir estos datos en esta columna? Quieren decir que el porcentaje de la población que tiene esta edad es este que está aquí. Por ejemplo, 4.5% de las personas que viven en México en 2015 tienen esta edad. Si me voy por aquí, quiero saber qué porcentaje de la población tenía entre 55 y 59 años en 2015, pues será 1.9%. ¿Vale? Entonces, en teoría, permítanme ver si estamos haciendo una lectura correcta. Me parece que sí. En total debería de sumar 100. Ahorita vamos a ver si estamos haciendo lo correcto. Aquí sí, son porcentajes, vean. Entonces, aquí el INEGI me está dando varias opciones de presentación de datos. Por aquí vamos a poner una gráfica y se pone muy mona la gráfica. Ya vemos qué es lo que está representando. Vean, en cada barrita me está diciendo que la población, por ejemplo, entre 0 y 4 años de edad y que son hombres, son el 4.5%. Sí, creo que no estábamos viendo la tabla completa, porque la gráfica me está dividiendo la población entre hombres y mujeres. Y observen ustedes, se ven muchas cosas interesantes. La gráfica es más o menos simétrica. La cantidad de personas se vuelve más grande, tanto de hombres como de mujeres, entre estas edades. Hay muchos jóvenes en México en 2015, observen ustedes, y la población va disminuyendo conforme vamos teniendo edades mayores. Esto pues no quiere decir que la gente se vaya muriendo con mayor frecuencia, esta no sería una lectura correcta de la gráfica, sino que la gran mayoría de la población en México es joven. Entonces, digamos, lo único que está midiendo este gráfico, que está representado aquí a través de una tabla, es que las cantidades de poblaciones a través de hombres y mujeres. Creo que no me permite bajar más, pero bueno. Que sirva como ejemplo, ¿verdad? De que estoy hablando de porcentajes, y como hablo de porcentajes,
Estoy hablando de una tabla de frecuencias relativas, ¿vale? Ok. Y tenemos un tercer caso de frecuencias, que en este caso es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada responde a esta pregunta: ¿cómo se han ido acumulando, válgase la redundancia, los datos al pasar de los días? ¿En qué estoy pensando entonces? Pues estoy pensando en que de alguna manera yo capturo la frecuencia absoluta de cada clase, pero cuando yo me voy a un estadio diferente, a un paso más adelante, a una clase más adelante, en vez de poner 4, aquí debería de poner 5, por ejemplo. Porque cuando yo estoy parado en esta clase, tengo 4 que son los propios de la clase y tendría uno más que son los anteriores. O sea, si ya adivinaron, tengo que ir sumando las frecuencias absolutas para obtener una frecuencia acumulada. Les pongo un ejemplo. Hablando de situaciones de actualidad, los casos de coronavirus en el estado de Guanajuato. Aquí les pongo la página oficial del estado. Vamos a revisarlo también. Veamos. Nos está diciendo que estamos en semáforo naranja. Y bueno, observen las tablas que tenemos en lo que nos ofrece el gobierno del estado. Nos está diciendo que los datos fueron recopilados en este periodo de tiempo y por aquí aparecen algunas gráficas. Ahorita vamos a hablar de estas gráficas, ya las recupero más adelante. Pero fíjense cómo está dándonos la tabla. Nos dice acumulado por municipio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que en Apaseo el Grande hay 8 casos en investigación a la fecha. Hay 206 casos confirmados, 152 personas recuperadas, 17 personas desafortunadamente perdieron la vida, y los casos de transmisión comunitaria, que son las situaciones en las que uno podría comprobar, no sabemos bajo qué parámetros, que hubieron 206 personas que se contagiaron a través del contacto físico, digamos, o la convivencia con las personas en la calle, en el supermercado, en alguna dependencia, ¿verdad? En algún parque, en alguna zona, a eso se refiere la transmisión comunitaria. Y bueno, ¿cómo leemos esta tabla que nos está diciendo que son frecuencias acumuladas? Pues nos está diciendo, por ejemplo, si nos vamos a León, que estos 843 casos en investigación y los casos confirmados no quiere decir que son los casos que yo tengo el día de hoy, sino al día de hoy, que es diferente. Al día de hoy quiere decir que desde que yo empecé a recopilar mis datos el 17 de... vean, el 17 de agosto, entonces, bueno, no, me parece que esto está, ha de estar desde antes. Sí, este habla del estatus del Estado. Los casos acumulados, digamos, yo fui haciendo un registro de las personas que se fueron enfermando. En León, por ejemplo, los casos confirmados ascienden a 11.173 personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde que yo empecé a hacer un registro, por ahí del mes de marzo, hasta la fecha hemos confirmado 11.173 personas. Si ustedes observan, es la suma de los datos de los casos que se han confirmado. A la fecha se han recuperado 8.600, casi 8.700 personas. Han habido desafortunadamente 648 defunciones y estos casos de transmisión comunitaria, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere una tabla como estas? Pues yo estoy midiendo cada uno de los rubros. Hay muchas tablas de frecuencia acumulada en este caso, de casos confirmados, por ejemplo, en Salvatierra. A la fecha van 393, ¿vale? No son frecuencias absolutas, ¿por qué? Porque no me están diciendo al día de hoy, no me están diciendo el día de hoy, perdón, cuántos casos se confirmaron el día de hoy, de ayer a hoy, por ejemplo. Sino me están diciendo cuántos se acumularon, ¿sale? Bueno, eh, les señalo estas gráficas a reserva de ser cuidadosos con la sensibilidad, de que es un tema complicado de tratar, seguramente para varias personas de nosotros o varios conocidos de nosotros, pero bueno, lo trato en este curso de estadística porque pues definitivamente para esto nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Para poder entender este tipo de cosas y desde luego una persona en el gobierno necesita esta información pues para saber qué políticas echar a andar. Y desde luego los semáforos en rojo, naranja, amarillo, verde, se decide que estamos en ese tipo de situaciones dependiendo de los datos que tenemos. ¿Sale? Entonces,
Ya tenemos ahí dos ejemplos de frecuencias acumuladas. Y en este segundo ejemplo que estamos poniendo aquí, ya hablamos de una situación un poco más amable. Si yo voy haciendo un registro de cuántas personas han solicitado ingreso a nuestro plantel, por ejemplo, si la convocatoria hubiera salido un 10 de agosto, por poner un ejemplo, no estamos inventando una situación, y el número de solicitudes acumuladas a la fecha, esta es una frecuencia acumulada, significa que al día de hoy que se abrió la convocatoria, se abre la convocatoria el día de hoy 10 de agosto, lo ven varias personas y al final del día de trabajo en el plantel, pues ya llegaron 7 personas a tramitar su ficha. Ok, a todo dar. Entonces, el día martes 11 de agosto, llevamos 2 días de la publicación de la convocatoria, o sea, 2 días de trabajo, pues ya hay 12 solicitudes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el día martes 11 de agosto hubieron 5 nuevas solicitudes de ficha. No quiere decir que las 12 se realizaron ese día, sino que el día anterior hubieron 7 y como hoy hubieron 5, que esa sería mi frecuencia absoluta, entonces al día de hoy hay 12 personas acumuladas, hay 12 fichas que ya se expidieron. Y así nos podemos seguir. El miércoles 12 de agosto hay 20 ya fichas. El jueves 13 de agosto les vuelvo a poner un ejemplo de que puede volver a suceder el 20. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a lo mejor el jueves 13 de agosto no se abrió el plantel por alguna razón, entonces no se expidió una ficha, entonces al final del día el registro de las personas que sacaron una ficha sigue siendo 20 porque el día jueves no acumula nada. La frecuencia absoluta para el día jueves 13 de agosto sería 0. Al viernes 14 de agosto, pues ya volvimos a abrir, volvimos a trabajar y entonces hubieron 15 personas adicionales que sacaron su ficha a las que ya lo habían sacado el miércoles 12. ¿Sale? Y así podemos continuar con la tabla. Al final de estas tablas, eso sí es muy importante, vamos a obtener el número de personas que sacaron una ficha. Entonces, este número que aparece en las tablas de frecuencia absoluta como 50, nos va a aparecer en las tablas de frecuencia acumulada al final. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar con la cantidad de personas que finalmente sacaron una ficha. Si fueron 100 personas las que sacaron ficha durante 2 semanas, por ejemplo, entonces al viernes que es viernes 21 de agosto, pues uno debería tener 100 como el dato final, porque fueron 100 personas las que se acumularon hasta ese día. ¿Sale? Y bueno, entonces, en resumen, tenemos tres tipos de frecuencias. Yo voy a poner un criterio, una clase, una marca de clase, que quiere decir la diferencia. Si hablo de una clase, hablo de intervalos. Si hablo de una marca de clase, estoy hablando de un dato que representa a estos datos que tengo aquí, que es la diferencia que se puede observar en esta tabla. ¿Vale? ¿Cómo se calcula una marca de clase? No es, digamos, objetivo de esta sesión, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Entonces, una vez que yo tengo interés en algo, el conteo lo puedo hacer de diversas maneras. Puedo hacer el conteo como una frecuencia absoluta, cuántas personas caen en esta categoría, cuántos votan por estos, o cuántas personas caen en esta categoría de los pesos, o puedo yo ver qué porcentaje de mis estudiantes opina esto. Entonces estaría hablando de una frecuencia relativa que se puede expresar como una fracción o un porcentaje. Y si a mí me interesa ir pensando en cuántas fichas saqué, cuánto voy acumulando de estas situaciones, pues entonces los rubros, las categorías que yo tengo aquí, podrían pensarse como marcas de clase porque son un solo dato, no estoy hablando de intervalos, aunque si hablo de intervalo de tiempo, si yo estoy hablando de la hora 0 hasta la hora 8 del día de trabajo, entonces podría entenderse esto también como una serie de intervalos de tiempo. Pero bueno, depende de lo que a mí me interese y depende de la información que yo quiero obtener. ¿Sale? Y eso es todo lo que tendría yo que revisar de momento en cuanto a las tablas. Ahora, como ustedes pueden ver, que hace rato ya estábamos trabajando con gráficas, las tablas siempre están acompañadas de gráficas, como pueden ver aquí en la página del Gobierno del Estado o aquí en la página del INEGI, que ya cambiamos de tablas a gráficas, ¿verdad? Cada una de estas tablas nos va a permitir generar varios tipos de gráficas y con cada una de las tablas puede uno generar casi todos los gráficos. No necesariamente voy a tener yo un gráfico exclusivo para un tipo de tabla, ¿verdad? Bueno, los gráficos que voy a estudiar son tres de momento: gráficas de barras o histogramas,
voy a revisar los pictogramas, que son, digamos, una especie de gráfico de barras, los polígonos de frecuencias u ojivas, también se les conoce como ojivas, y la otra gráfica que voy a revisar son las gráficas de pastel. Bueno, entonces, ¿qué tengo yo que decir acerca de los gráficos de barras? Pues son eso, ¿verdad? Barritas montadas sobre las categorías. Si bien yo en las tablas tenía mi categoría y está acompañada de un dato, entonces ese dato yo de manera gráfica lo voy a poder visualizar en barritas. A eso se refieren los gráficos de barras o los histogramas. En este ejemplo que yo estoy retomando de la página del INEGI, es la primera gráfica que está por aquí, vean cómo lo vamos a leer. Si esto fuese una tabla, se hubiera visto de esta manera. Estoy viendo los años, que digamos son marcas de clase, son valores específicos, no estoy hablando de intervalos, aunque aquí me habla de un periodo. Finalmente el periodo se está representando a través de un año, por eso son marcas de clase, ¿vale? Entonces, si fuese una tabla de frecuencias, estaría yo hablando de una tabla de, eh, digamos, frecuencias absolutas, aunque espero yo que no se confundan con lo de la acumulada, porque ¿qué quiere decir esto? Que en 1910, vean, tenía yo esta cantidad de personas. En 1921 tengo menos, observen ustedes. Y esto definitivamente sucedió por la Revolución Mexicana. Se redujo la cantidad de personas en el país. En 1930 se amplía, 40 sigue creciendo, 50. Cada 10 años va aumentando la población, como ustedes pueden ver, unos en cada periodo menos que en otros. ¿Por qué? Porque también hay que observar que no todo está cada 10 años. Aquí por alguna razón se hizo un censo en 1995, no sabemos bien a bien por qué sucedió, sería interesante averiguar si la crisis del 94 tuvo algo que ver, ahí podemos preguntarle a sus maestros de historia. Y aquí tenemos 2000, 2005, 2010, 2015. Aquí ya están cada 5 años. O no sabemos si hay alguna legislación que nos ha permitido realizar un censo cada 5 años. Pues bueno, o quizás sea una estimación, ya veremos, ¿verdad? Entonces esta información que yo puedo ver como una tabla, el INEGI me permite hacer la gráfica. Y entonces pues ya puedo ver de manera un poco más amable la información y yo puedo observar que lo que decíamos, que la población en México ha ido creciendo a lo largo de los años, salvo en este dato de aquí, que vean muy amablemente nos ponen también las etiquetas sobre las barras que nos dicen hasta qué tanto llega la altura de la barra. La barra aquí representa 14 millones, aquí representa poco más de 15 millones. Entonces yo puedo observar en la grafiquita, si lo hago un poquito más grande, que voy de arriba hacia abajo y luego voy a subir y entonces a partir de 1921 hasta 1930, hasta 2015, la población en México ha ido creciendo. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere un gráfico de barras. Y bueno, por acá también les puse el otro ejemplo de la población, que ya más o menos lo leímos hace un ratito, que está dividido entre hombres y mujeres. Y fíjense, pongo mi cursor sobre las barras y me dice que mujeres de entre 50 y 54 años representan el 2.7% de la población. Aquí estoy representando una tabla de frecuencias relativas a través de un gráfico de barras. Como les decía, los gráficos no son exclusivos del tipo de tabla. Con una tabla puedo hacer tanto gráfico de barras como algún otro tipo de dibujos que más adelante pongo por acá. Bueno, el INEGI nos pone un polígono de frecuencias o una ojiva, que es a lo que vamos más adelante. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa para hacerles un comercial. En la página material del curso, justo debajo de donde están las notas, hay una encuesta que yo les estoy haciendo a ustedes para que generemos un gráfico de barras. Les estoy pidiendo que contesten la encuesta de las estaturas, de cuáles son sus estaturas. Por ahí van a ver ustedes en la página. Déjenme irme a la página del curso de probabilidad. Aquí este no es el video porque todavía lo estamos grabando, desde luego, ya aparecerá pronto el correcto. Vean, aquí les estoy pidiendo las estaturas de mis estudiantes, ustedes le dan clic aquí y entonces van a poder, bueno, hoy está cerrado el formulario, pero ya mañana estará abierto cuando les ponga el video. Y ustedes van a poder contestar ahí ese formulario. Es una encuesta en donde solamente hay que agregar en qué grupo estoy yo inscrito del curso de estadística y cuál es mi estatura dentro de una lista de opciones. Bueno, entonces,
Los resultados ya se los compartiré yo en su grupo de Teams. El pictograma lo pongo yo aquí como ejemplo de un gráfico de barras porque, bueno, digamos que es un gráfico de barras elegante, ¿sale? Aquí estoy poniendo un ejemplo de los países con mayor producción de cereales. Aquí estoy hablando de trigo, maíz, arroz y cebada. Los datos son de 1978 y la fuente es el Anuario Estadístico de las Naciones Unidas. Pues bueno, igual las Naciones Unidas recuperan estadísticas pues para hablar del crecimiento económico, de ver cuál es la relación, digamos, económica entre países, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí en Estados Unidos tengo una barra, pero en vez de una barra tengo yo varios dibujitos de cereales, pues estamos representando de manera elegante una barra como para decir cuál es el valor de las toneladas, ¿verdad? Miren, aquí cada uno de estos representa 1000 toneladas. Pues son dibujitos que nos ayudan a ver también, a comparar las producciones de cereales, en este caso, entre estos países que tenemos aquí. Si fuese una tabla de frecuencias, que incluso ya está formada como una tabla de frecuencias, sería una tabla de frecuencias absolutas, porque aquí estoy teniendo los datos puntuales, que serían como marcas de clases, son países, no tendría sentido hablar de intervalos en esta situación específica, y a la derecha de la tabla yo tendría que poner estas cantidades en toneladas. ¿Sale? Incluso vean ustedes que tienen algunos dibujitos ahí cortados porque cada uno de estos elementos representa 10.000 toneladas. En fin. Y bueno, el otro polígono de frecuencias que yo les estaba señalando digamos, la otra gráfica es el polígono de frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Es algo así como una gráfica de barras en donde yo quité la barra y puse un puntito por encima de las barras. Por acá no sé si les pongo algún ejemplo también, vean, los puntitos, si yo fuera dibujara barras, tendría que dibujar barras por acá abajo. Es la misma cosa, solo que este polígono de frecuencias me pone de manifiesto el comportamiento de los datos en conjunto, ¿sale? Por ejemplo, en la situación del coronavirus, en el estado, no me ponen ahí gráficas de barras porque lo que interesa saber es la tendencia. Este relajo que siempre han escuchado ustedes de aplanar la curva, pues nosotros quisiéramos observarlo, ojalá pronto, en este tipo de gráficos. Y vean, además de ponerles la gráfica, que parece un electrocardiograma, si ustedes se posicionan ahí sobre cada puntito, vamos a verlo. Estamos aquí de nuevo, Secretaría de Salud de Guanajuato. Estos son datos de Google. Entonces yo puedo darle clic aquí en ampliar y me va a mostrar el gráfico más grande y es interactivo. Entonces fíjense ustedes, si yo me posiciono en el gráfico, me da un puntito, por eso se le llama polígono, y me señala que el 27 de abril se habían reportado 363 casos sospechosos. Pero por otro lado tiene un gráfico aquí abajo, un puntito, que está hablando de una estimación que me dice algún modelo. ¿Qué hacen los matemáticos para tomar decisiones en el gobierno? Pues yo tengo los datos que van de color azul, vean cómo se va comportando. Hay días en que hay más, en que hay menos casos sospechosos, que es a lo que se refiere la gráfica. Observen ustedes aquí la parte de abajo. En la parte de abajo en realidad tengo intervalos del 1 de febrero al 20 de febrero, pero aquí hay 20 días, entonces en teoría debería de aparecer 20 veces un puntito. Observen ustedes, va cambiando los días. Aunque yo me voy moviendo, me va cambiando las fechas de día en día, que es como tenemos el registro de los datos, y en realidad no tengo una línea, sino tengo una serie de puntos que están ahí conectados, por eso le llaman polígono de frecuencias, y son frecuencias absolutas en este caso, porque a cada día yo le estoy asignando un número, que son los casos sospechosos reportados ese día, ¿sale? Y bueno, la curva de color azul más clarito, de color celeste, digamos, la que hace la gente es hace un estudio de todos estos casos, plantea una función, que ustedes ya saben qué son las funciones por el semestre pasado, una función que aproxime o que se comporte más o menos igual a cómo se van comportando los casos. Entonces, esta curva que ustedes van viendo de color celeste se le llama ojiva suavizada, perdón, ya después de mucho hablar no se traba. Se le llama ojiva suavizada porque, digamos, ya es una aproximación. La ojiva, que es la gráfica de color azul, es a la que se conoce nada más como ojiva, pero la gráfica suavizada es un modelo matemático. Entonces, observen ustedes, ojalá, y esto signifique, este descenso en la curva,
significa que estamos aplanando la curva, ¿verdad? La curva aquí ya estaría aplanada para el 21 de julio y si los datos se siguen comportando como van, pues entonces la curva se iría hacia abajo, ¿sale? Solo que parece ser que los datos desde el 15 de agosto en adelante no están registrados, pues tiene que ser así, ¿verdad? Porque aún no estamos a 16, a 17, los datos correspondientes a fin de mes no los tenemos porque no ha llegado el fin de mes, pero de acuerdo a cómo se comporte la curva en estos próximos días, pues podremos ir ajustando este modelo de acuerdo al algoritmo que hayan planteado, que no sabemos cuál es, ¿sale? Entonces, es en el caso de esta gráfica de casos sospechosos. También tenemos una gráfica de casos confirmados, que otra vez es una ojiva, es una curva poligonal. Aquí se observa mucho mejor. La curva de color azul es una serie de puntos unidos con líneas. Ya no tiene sentido poner barras, imagínense ustedes, se vería todo encimado. Y la curva suavizada, la ojiva suavizada, es esta de aquí, que me está diciendo cuál es la tendencia. Entonces, observen ustedes que aquí los casos confirmados vamos para arriba, pues sí, porque aquí los puntos quizás están representando los casos confirmados por día, entonces parece ser que los casos confirmados se van acumulando, ¿vale? Aquí el modelo dista mucho, por ejemplo, de la realidad. Al 2 de agosto, 3 de agosto, por ejemplo, no hay casos registrados. No sabemos si porque hay alguna falla en el sistema de recopilación de información o los datos no fueron registrados o finalmente no hubo nadie registrado este día, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, es importante tener esta información para poder hablar de la lectura de las gráficas. Y bueno, ya para no hacer el cuento tan largo, estoy poniéndoles aquí un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias junto con su ojiva, junto con su curva con su polígono de frecuencias. ¿Qué significa esto? Fíjense ustedes, aquí estoy poniendo intervalos. Estamos hablando de la fabricación de alguna pieza mecánica, por ejemplo, tornillos, clavos, o no sabemos a qué se refiere básicamente, tuercas, ¿no? Si yo tengo una empresa y aquí estoy hablando de los diámetros menores, fíjense ustedes que aquí estoy hablando de frecuencias acumuladas. ¿Por qué? Porque si hablo de esta longitud de la pieza de 0.4213 milímetros, creo que es a lo que se refiere, dice milésimas de pulgada, estamos hablando en pulgadas, entonces aquí no tengo ninguna pieza que haya yo medido con esa cantidad. Entonces si aquí tengo esta cantidad de pieza, digamos de longitud de la pieza, tengo una pieza que fue encontrada que es de este tamaño y aquí voy teniendo tres, etcétera, ¿verdad? Pero al final de cuentas, observen ustedes que las piezas que yo analicé fueron 40 en total. De hecho, las piezas que son más grandes que .444, pero menores de .447, son dos piezas. O sea, si yo tuviera frecuencias absolutas, aquí tendría dos piezas nuevas. Pero como aquí las que son menores a esta cantidad también incluyen a estas, porque si soy menor, soy una pieza menor de tamaño más chico que esto, pues soy de tamaño más chico que esto, ¿sale? Hablando en centímetros para que no nos distraiga mucho los decimales, si yo estoy hablando de que construí o fabriqué una pieza de 2 centímetros y también fabriqué piezas de 3, pues si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cuántas piezas has fabricado menor de 3 centímetros? Pues va a incluir las que están entre 2 y 3 centímetros y también las que son menores a 2. Por eso estoy hablando de frecuencias acumuladas, por cómo estoy planteando mis intervalos o mis clases, ¿sale? Entonces, en una curva de frecuencias acumuladas, pues obviamente voy a tener un crecimiento porque se van acumulando cada vez más, ¿sale? Y el gráfico me está representando el porcentaje. ¿Qué fracción representa una pieza de 40 piezas? Pues el 2.5%. Tres piezas de 40 piezas son 7.5%, etcétera. Entonces puedo yo representar mis frecuencias acumuladas con números enteros o en este caso que son piezas o con porcentajes, ¿vale? Y bueno, ya para terminar con los gráficos, que espero que me hayan seguido hasta aquí, vamos a hablar de las gráficas de pastel. Fíjense, este gráfico de pastel que yo les estoy poniendo esto, y se le llama de pastel porque pues nos da la idea de que estamos partiendo un pastel, o de que es un pie, que estoy tomando yo un pedazo de pie, una pieza, para representar las respuestas de la encuesta que yo les había dicho.
La encuesta que tengo en la parte inicial, la que les decía que les hice a mis estudiantes para ver cuáles eran sus impresiones acerca de si les sirvió o no les sirvió el curso, pues yo la puedo representar de una manera más amable e incluso el formulario de Google en el que lo hice lo representa de esa manera, usando una gráfica de pastel. Entonces, aquí en color azul aparecería, sí, en todas ellas, en todas las dificultades que tenía yo al inicio del curso, sigo teniendo dificultades ahorita, pues no aparece en la gráfica, ¿verdad? Porque 0%, 0 personas dijeron que el curso no les sirvió para nada. Por aquí está el 17.4% que les señalaba. Dice que toda esta gente dice que todavía tiene problemas en la mayoría de las cosas. O sea, a esta gente no le sirvió mucho el curso, a estos les sirvió más o menos, y a esta gran mayoría, no, perdón, esta fracción, digamos, son los que vieron el curso súper útil para su aprendizaje, y la gran mayoría de personas dice que solo en algunos casos, ¿sale? Entonces, si yo veo este gráfico, que fue lo que hicimos y se los mostré a mis estudiantes, les dije, miren, lo que me están queriendo decir al ver este gráfico es que a la mayoría le fue útil el curso, pero la mayoría tiene conciencia de que tiene que repasar más. Solo estas personas dicen, ¿sabes qué? Este curso fue perfecto, ya esto es suficiente, y estas personas dicen, ¿sabes qué? El curso casi no me sirvió. Pero entonces esto me permite a mí tomar decisiones con base a mi curso. Por ejemplo, ¿yo qué tendría que hacer? A lo mejor dentro del curso tengo yo que incluir un tiempo más de ejercicios, quizás tengo yo que poner un poco más de atención a este grupo de personas y hacerles una encuesta adicional. ¿Por qué crees tú que sigues teniendo problemas en la mayoría? Pues porque a lo mejor ya tenían problemas, digamos, muy serios en su aprendizaje, que el lenguaje del curso no estuvo a su alcance, o quizás no le dedicaron mucho tiempo, o quizás mi curso no estuvo muy bien diseñado para ellos y el maestro no fue muy bueno en este caso, etcétera. Habría que averiguar, habría que hacer estudios de por qué no les funcionó el curso. Y a estos, pues a lo mejor si en un siguiente periodo, el siguiente año, si vuelvo a dar el curso, pues así como está diseñado les sirve a la mayoría, pero si pongo ejercicios les va a servir a todos y vuelvo a medir, ¿sale? Es para la mejora continua, etcétera. Entonces, aquí puedo yo observar más amablemente los datos que yo tenía en esta tabla de frecuencias relativas, ¿sale? Eh, pero, ¿cómo construyo yo una tabla, digo, un gráfico de pastel? Pues bueno, para que construyamos un ejemplo de estos, también les estoy pidiendo que respondan una segunda encuesta, pero esta otra encuesta se refiere ya a la red social que yo voy a usar más. ¿Qué red social uso más? Entonces, les voy a hacer esa siguiente pregunta. También es la segunda, el segundo enlace. Igual si le doy clic, pues ahorita no se va a abrir porque se abre esta mañana. Y entonces, haciendo una gráfica de este estilo, bueno, recopilando estos datos, voy a generar una gráfica como estas. ¿Sale? Y bueno, creo que debemos dedicar unos minutos, ya con esto nos vamos, a saber cómo se grafica una de estas, cómo se construye una de estas a mano. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo en mi gráfico ya vi, en mi tabla de frecuencias, perdón, ya vi que el 17.4% de estudiantes contestaron esta pregunta, ¿cómo voy yo a asignarle un ángulo? O sea, ¿cuánto va a medir este ángulo, por ejemplo, este ángulo o este otro, para que el pedazo del pastel en realidad represente al intervalo del que yo estoy hablando? ¿Sale? Lo único que tengo que hacer es sacar el 17.4% de 360 grados. ¿Cómo se logra eso? Pues multiplico 0.174 por 360 y entonces me va a dar un ancho. Es más, lo vamos a hacer. 0.174 por 360 me da 62.64 grados. Entonces, el ancho que debe de tener aquí, el ángulo que debe tener aquí esta gráfica de pastel, deben ser algo así como 62 o 63 grados. Entonces, si yo lo dibujo con un compás, pues voy a poner un transportador y voy a medir aquí 63 grados más o menos para que yo coloree esta región y entonces digo, ¿sabes qué? Este pedazo del pastel corresponde a esta respuesta. ¿Sale? En el caso del 65.2, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 0.652, recuerden ustedes que es un decimal, 0.652 multiplicado por 360 y eso me va a dar 234 o casi 235 grados.
Entonces con mi transportador a lo mejor marco al 180, porque recuerden ustedes que el transportador no tiene tantos grados, 180 nada más, y le agrego los que me hicieran falta, que son como 55 grados más. ¿Sale? Entonces así elaboro una gráfica de pastel. Y bueno, ¿para qué utilizamos todas estas representaciones? Pues para hacer más amable lo de las tablas. ¿Sale? Espero que esta información haya quedado clara hasta aquí. Recuerden ustedes que en su libro de texto, entre las páginas, eh, por ahí las tenemos señaladas en el material del curso, páginas 35 y 43, ustedes van a obtener datos acerca de cómo se construyen estas tablas y también van a tener un repaso de las clases de frecuencias y las clases de gráficas. ¿Vale? Entonces, lo que sigue ahora es elaborar nuestro portafolio de evidencias, que ustedes lo van a encontrar en la parte de abajo también. Aquí está el portafolio de evidencias. Esto sí ya está disponible desde luego. Y esta evidencia la vamos a entregar en nuestro grupo de Teams. ¿Vale? Entonces, si hay dudas, desde luego, recuerden que pueden preguntar al foro de dudas o en el chat personal. ¿Vale? La última parte los mando a leer la página 35 a 43 porque entre las páginas 43 y 44 hay una evaluación parcial y esto forma parte también de nuestro portafolio de evidencias. ¿Vale? Bueno, entonces sin más por el momento, pues nos vemos en el siguiente video.